Hola a todas, a todos, sean muy bienvenidas, bienvenidos a esta cuarta edición de Frontera Sur, Festival Internacional de Cine de No Ficción. En esta oportunidad vamos a conversar con el cineasta Michael Lojano, realizador del cortometraje Sombras Envolventes, que forma parte de la sección Tierra en Trance que reúne las películas latinoamericanas. Hola Michael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por participar, por compartir este momento con nosotros, con el festival. Hola, muchas gracias. Igualmente es un gusto estar seleccionado en este gran festival, ¿no? Bueno, es como también la distribución por festivales que ha tenido el cortometraje ha sido una gran experiencia y poder finalizar con este festival, la distribución es un gran honor, digamos, por así decirlo. Y sí, me siento contento, ¿no? No, gracias por permitir que exhibamos tu película. Eh, bueno, la primera pregunta sería cómo nació la idea, cómo surgió esta película, cuál fue el germen inicial, el impulso que te llevó a hacer este cortometraje. Sí, bueno, yo no soy de Guayaquil, ¿no? Yo soy de Machala, de otra ciudad cercana a Guayaquil. El residir en esta ciudad, en el centro sobre todo, y ver muchas casas y edificios abandonados en el centro de la ciudad es como, no sé, es como que está deshabitado todo y tal vez me llamó la atención, sobre todo una casa que era patrimonial, histórica, que era una casa cacautera en los años 1940. eh, entonces, ver sus guardillas, ver algo diferente a lo que eran las construcciones actuales y verla encerrada y totalmente, eh, digamos, en decadencia, ¿no? Quizás me motivó a indagar un poco la historia, a querer saber y conocer acerca de la ciudad mediante este documental, este cortometraje que hice, y es así como pude investigar y, o sea, primero observar, inicié el proceso de observación de la casa, luego me acerqué a los vecinos del lugar para un poco investigar, ¿no? Y luego ya más ir indagando, buscando en los libros, en la historia, y incluso también buscando algunos fílmicos que habían de esa época, que es lo que está en el cortometraje. Y bueno, o sea, surgió de esa manera, pero también fue como parte de un proyecto de mi tesis de la universidad, ya que tenía esa idea, pero lo fui desarrollando en esta institución, ¿no? Por mediante una materia que se llama desarrollo de proyectos. Entonces fue así surgiendo, ¿no? Mediante entrevistas también que nos cuentan acerca de lo que era la historia de estos lugares, que, o sea, Guayaquil había sido por muchos años el comercio, el boom petrolero, el boom cacautero. Entonces, antes se transportaba todos estos alimentos por el río Guayas, que está cercano a estas edificaciones donde yo hice el documental. Entonces, creí, creí pude así poder captar todo esto y por eso también en el documental se muestra lo que es el río Guayas un poco, el comercio en sí, el banano, el cacao. Entonces, implementar un poco desde ahí la historia de Guayaquil y que se está perdiendo actualmente porque son casas que digamos que no hay una política cultural, por así decirlo, sobre todo en Guayaquil, y se están perdiendo, ¿no? Se están convirtiendo en se llaman, ¿cómo se llaman? Parqueaderos privados, perdón, que son derrumbadas para convertirse en estos parqueaderos privados. Y bueno, o sea, se pierde la historia en sí, ¿no? La historia de Guayaquil, porque Guayaquil tampoco no tiene como un centro histórico como tiene muchas ciudades de Latinoamérica, ¿no? En Quito hay, en Loja hay, y bueno, Guayaquil como que no tiene ese centro histórico porque se han perdido a sí mismos las casas, ¿no? Entonces, creí mediante este documental poder hacer como que esta, eh,
¿cómo se dice? Como esta, eh, o sea, remembranza a la historia Ujú. y bueno, es como que quería realizar, también tomé desde otro aspecto que era cómo me sentía en Guayaquil, ¿no? Porque claro, como digo, no soy de Guayaquil, soy de otra ciudad diferente, el sentirme en esta ciudad es como también, a veces me sentía solitario y es como que desde ahí también se abarca un poco la estética del documental, ¿no? Desde la soledad, ver todos estos espacios vacíos, destruidos, entonces también era como el sentir desde mi mirada, ¿no? Desde esa perspectiva que tenía. Sí, entonces lo abarqué de esa manera. Y bueno, resultó como lo había pensado un poco, ¿no? Claro que Ujú. luego en el montaje cambió un poco la narrativa, no era tan lineal como quería, sino que luego se convirtió en un, como, como quererlo transformar en un gran casón, o sea, en una gran casa y que se muestren varias habitaciones, varios lugares, pero igual creo que se debe entender eso un poco, ¿no? Claro. Hay algo que me llama la atención y es del cortometraje y es generalmente que se evoca el pasado de la ciudad, pero no cualquier pasado, sino que como que se evoca ese lado más, menos turístico, digamos, más, entre comillas, oscuro, como si se mostrara el lado B de la ciudad, ¿no? El pasado el pasado B de la ciudad, ¿no? Como, por ejemplo, se hace mención a los burdeles, eh, se hace mención también, por ejemplo, en algún momento como un apunte a la vida gay de aquella época, las actividades secretas, por ejemplo, de las monjas. O sea, se menciona, digamos, lo que la historia oficial, digamos, no tomaría o no abarcaría, ¿no? ¿Por qué se tomó esa decisión? Claro, o sea, justamente eso, porque digamos, es una historia claro, como usted mismo lo dice, que no es oficial, pero que mediante estas entrevistas pude o sea, pude grabar, ¿no? Y, y bueno, o sea, son historias que no hay en libros, quizás hay, pero como que fragmentos pequeños que encontré, pero no hay como que en sí una historia verdadera, porque por ejemplo en la casa que decían que había como un túnel, este, eso dice que no existe, o sea, si tú vas y le preguntas al dueño, te dice que no existe eso, que ahí no, nunca enterraron monjas, que no hay este supuesto túnel, ¿no? Que desemboca a otro lado, por donde pasaban los piratas, pero yo le entrevisté a una amiga que es amiga del dueño de la casa y que le había contado. Entonces, ellos oficialmente no te van a decir, ¿no? O sea, y peormente para un documental o una entrevista que se les haría. Pero incluso el historiador de Guayaquil, que es bien reconocido y es profesor también docente de la Universidad de las Artes, eh, también tiene en sus relatos y en sus escritos que hay esta historia, que hay detrás de esta historia, pero que en sí Guayaquil, como lo digo, lo quiere ocultar, o sea, quiere mostrar, digamos, una nueva ciudad, o sea, una nueva ciudad transformada, pero no abarcando desde sus raíces, que es esta historia que se cuenta, ¿no? Este lado B que hay. Es lo que decía, por ejemplo, actualmente hay una rueda, le llaman la Perla, que es una rueda grande como hay en grandes ciudades. El faro de Guayaquil, del Cerro Santana, también son, por así decirlo, objetos que no tienen nada que ver con la historia de Guayaquil, pero que están ahí para que se vea turísticamente bonito. Eh, entonces, claro, poder en este documental hablar un poco del lado B de la ciudad, de esta historia que tal vez eh, no es contada en muchos libros. Bueno, se lo puede contar en este documental y poder mostrarle un poco de cómo era en sí en esos años esta ciudad que va perdiendo su historia, ¿no? Claro.
También mencionaste el tema de que, claro, has tratado de grabar, dar la idea de ese corto de Guayaquil como una gran casa y las habitaciones, varias habitaciones. Y bueno, tu trabajo es básicamente una película que se centra en los espacios, ¿no? Por ejemplo, no escuchamos, o sea, no vemos, perdón, a las personas que hacen la voz en off, que relatan. Básicamente lo que vemos son los espacios, las ruinas, ¿no? ¿Por qué fue tomada esta decisión de, por ejemplo, solo ver estos espacios, ¿no? Y no ver a las personas que lo relatan, ¿no? Y cómo fue el tema de la edición, ¿no? Para crear esta idea que tú mencionas, ¿no? Porque claro, uno no sabe cuántas casonas has filmado, es algo que, o sea, tú recreas, digamos, un espacio, ¿no? Un espacio fílmico. Sí. ¿Por qué no mostrar a las personas? Fue una de mis intenciones al inicio, ¿no? De que estos relatos, estos pequeños fragmentos que nos cuentan acerca de las historias, sean como que unas voces que llegan de estas casas que muchas familias ya no viven en estos lugares porque han cambiado de domicilio, se han ido a vivir a otros lados. Entonces, las personas que vivían en el centro Huequi se mudaron a otros lugares, a otras urbanizaciones que son más lejanas a la ciudad. Entonces, mostrar estos pequeños fragmentos como esa historia que nos cuenta, ¿no? Pero no poder mostrar a las personas, sino solo esta voz, como que nos cuenta esta historia, ¿no? Es algo como que en sí, digamos, estos espacios nos hablaran, ¿no? Lo quise abarcar de esa forma. Eh, También porque hay muchas personas bueno, que con cuando son derrumbadas estas casas, se van perdiendo eh, estos relatos, ¿no? Se van muriendo. Entonces, como estas personas saben acerca de esta historia, fue como que a poder abarcar estos pequeños relatos, ¿no? Pero, digamos, cuando se mueren estas personas, también se muere esa historia, se muere estos relatos. Entonces, quise como que esa voz sea como que del pasado, esa historia que nos cuentan, que nos susurran, ¿no? Al oído. Y bueno, esa fue mi intención, no mostrar a las personas. Fueron personas entrevistadas de avanzada edad, que claro, que conocían estos lugares, estas casas, que fueron vecinos de aquellos espacios. También, bueno, ya contestando a la otra pregunta que me decías acerca de que, claro, que es como un solo espacio. En sí fueron 3 casas filmadas, que es una casa que queda a orilla del río Guayas, que se llama la casa Gonsenbach, la casa Cacautera, que bueno, es casa Jorge Ignacio, y la otra casa que es Villa Rosita, que era el burdel. Entonces lo quise abarcar como, ¿por qué elegir estas 3 casas? Porque era como que la vida nocturna de esa época del Guayaquil. La Casa del Cacao como que era esto del comercio que había en esta ciudad, ¿no? En esa época. Y también la casa Gonsenbach, que queda a orillas del río Guayas, que era como un poco eh, lo habitual de esa familia, lo cotidiano de la familia de la época, ¿no? Que eran como vivían en estas casas de madera. Entonces, claro, luego en la edición ya poder montar todos estos espacios para convertirlos en una sola casa. Fue como también una gran ayuda, una tutoría que tuve por parte de un docente y bueno, que lo pude así visualizar, ¿no? Pude convertir estos varios fragmentos de casas en una sola casa, ¿no? Convertirla en una sola casa y poder captar, por ejemplo, esto que se ve, digamos,
sobre las películas porno que hay en esa época. Por ejemplo, por qué traté de convertirlos en una sola casa? Porque en la casa Villa Rosita no pude entrar, porque había un muro grandote de 4 metros y era una casa que estaba casi derrumbándose, entonces solo está como que la fachada y el acceso era imposible. Entonces encontré otro fragmento, como decía, de películas porno de esa época, bueno, no tanto de esa época, pero de videocaseteras. Entonces, tratar de identificarla con lo que era Villa Rosita, ¿no? Porque era un burdel, porque era un local de diversión nocturno. Entonces, lo tomé desde así, ¿no? Desde esa perspectiva, porque claro, se me hacía complicado poder entrar a esta casa como lo había dicho antes, pero en las otras dos sí pude entrar. Incluso en la Casa del Cacao, que me hablan acerca de estos espacios que era de los túneles, eh, en la parte, en la primera planta, habían como que estos huecos y era una casa como que estaba casi totalmente oscura. Entonces, lo que se usó era la luz natural, el techo estaba casi abierto, entonces fue como ir grabando. Ya había grabado anteriormente lo que eran los fragmentos, las voces, eh, las entrevistas, ¿no? Entonces, un poco ya sabiendo esto, iba como que grabando las imágenes, lo que encontraba en la casa, pero era lo que asociaba con las entrevistas y era como que ya lo iba pensando que, bueno, en la entrevista me hablaban de esto de los túneles, ¿no? Y claro, entonces ya luego cuando pude ir a esa casa, porque era una casa que no se podía entrar fácilmente, ¿no? Entonces tenía que pedir permiso. Y bueno, me lo dieron cuando iba a grabar. Entonces, pude entrar a esa casa y bueno, me acordé de la entrevista, entonces le dije al director de foto, hagamos como que vamos entrando en túnel y eso, entonces era como que, claro, también me basé mucho en lo que fue en las entrevistas, que fue como inició, digamos, el documento. Y bueno, para finalizar, hay un uso no tan excesivo, de hecho es puntual del material de archivo, ¿no? Y si no me equivoco, creo que se centra básicamente en el trabajo, ¿no? O sea, es un poco, eh, no recuerdo tan bien, pero me parece que se centra más en el trabajo más que en los espacios, ¿no? Más en actividades, ahí sí vemos personas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué, digamos, mostrar este otro lado, ¿no? Este otro aspecto de la ciudad en el material de archivo? Sí, era un bloque que lo hice casi al final, que era como la revelación de esta historia, ¿no? Era como que ir mostrando desde el centro de la ciudad, las construcciones de esa época un poco, o sea, y luego ya irnos un poco más al río, claro, ir como que mostrando la ciudad, la ciudad en construcción, luego lo que era esto del comercio, como lo había dicho antes, que se ve el banano, que se ve el cacao, que se ve los cangrejos incluso. Luego pasamos a lo que es el río, que era como el medio de transporte de esa época, y las canoas, ¿no? Ujú. Entonces, claro, en esta ocasión sí se muestra gente, las personas de esa época, ¿no? Entonces, ¿por qué no mostrar al inicio y por qué mostrar al final las personas? Porque, digamos, es una ciudad que en el centro es como una ciudad fantasma. Yo lo veo así. No hay mucho, o sea, claro, digamos, en las mañanas, tipo horario de oficina, hay bastante ruido, hay bastante gente porque es una ciudad de tránsito en el día, pero ya en la noche queda totalmente desierta, o sea, es como, como fantasmagórico, ¿no? Y un poco las casas antiguas es como que se identifican a esa ciudad de noche, ¿no? Que es como que a las 7 o 8 de la noche ya no hay gente, está todo cerrado, como que no existiera nadie. Entonces, por eso tampoco no mostrar a las personas y mostrarlo así luego al final en este fílmico, porque antes era una ciudad que, digamos, nació desde el centro, o sea, es donde fueron los primeros, como así decirlo, habitantes, y luego que
se han ido, o sea, se han ido mudando a otros lados, a otras partes. Entonces, claro, era como que ver estas personas en lo que hacían en su cotidiano, en el comercio, y que actualmente, digamos, ya no, ya, o sea, ya queda desierto por las noches. Entonces, eso un poco, digamos, también era como que quería mostrar, era como que la soledad, ¿no? De la ciudad, lo deshabitado que queda ya cuando termina el horario de oficina. Entonces, claro, mostrar así. Ujú. Bueno, muchas gracias por el tiempo que te has tomado para esta conversación, Michael. Esperamos tenerte pronto algún día en Frontera Sur. Gracias, y esperamos que en los próximos proyectos poder estar ahí, ¿no? Bueno, y también quiero agradecer a las personas que nos han que nos están acompañando y que nos han acompañado en esta charla. Y les invito a que continúen disfrutando de la programación de esta cuarta edición de Frontera Sur, Festival de Cine de No Ficción. Gracias.